Y quiero compartir con ustedes hoy una palabra que espero que la reciba en el Espíritu, la internalice y haga rema en su vida. Y he puesto el tema: soy portador del Evangelio en su esencia. ¿Dónde están los portadores del Evangelio en su esencia? Diga ya a tu compañero: te desafío. Vamos, diga fuerte: yo te desafío que seas portador del Evangelio en su esencia. Amén, amén. Y quiero tomar una cita bíblica. Romanos capítulo 1 versículo 16 dice así: ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios. Diga conmigo: poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que diga conmigo: el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Cuántos aquí creen en el Evangelio? Tú crees en el Evangelio, tú practicas el Evangelio, tú te haces un portador del Evangelio. Diga: yo soy portador del Evangelio en su esencia. Ahora vea que hay muchas iglesias y muchos predicadores que predican apenas una parte del Evangelio. Realmente no están transmitiendo el Evangelio en su plenitud, en su totalidad, en su esencia. Están aquellos que presentan siempre un Evangelio de prohibiciones. Yo me imagino que muchos de ustedes tuvieron la experiencia de ver muchos hermanos nuestros, iglesias que conocemos que son muy prohibitivas, que siempre enseñan lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer. Y la gente, muchas veces, gran parte de las personas dicen: no, yo no voy a ser evangélico, esa gente son locas. Porque te enseña todo lo que no debes hacer, pero no te enseña qué es lo que debes hacer. Otras iglesias, predicadores y ministerios a veces hablan apenas de las responsabilidades de ser un evangélico, de ser un cristiano, solo de la parte de cumplir norma, de ser responsable. Y eso también te cansa, eso también es: oye, vale, pero yo más bien me estoy metiendo en una prisión, no tengo libertad. Otros muchas veces nos enfocamos en hablar apenas de las bendiciones. Y no está mal, pero si yo me enfoco en hablar apenas de las bendiciones, estoy hablando apenas una parte del Evangelio. Y yo tengo que realmente aprender a presentar el Evangelio en su totalidad, en su esencia, en su plenitud. Y por eso yo debo ser un portador del Evangelio en su esencia. La gente tiene que conocer que el Evangelio es integral. El Evangelio te bendice espiritualmente, te bendice físicamente, te bendice familiarmente, te bendice financieramente, Él bendice socialmente, Él bendice en todas las áreas de la vida. Amén, amén. Esa es la verdadera esencia del Evangelio. El Evangelio es transformar. El Evangelio es agarrar algo que está destruido, destrozado y tornarlo nuevo. Esa es la verdadera esencia del Evangelio. Y tú y yo debemos ser un portador de esta esencia. Amén, amén. Ahora, ¿qué no es el Evangelio? El Evangelio en su esencia no es mensaje de acusación. Cuando yo predico un mensaje acusando, señalando, generando división, llegando a asumir control. Vea que hay ministerios y hay formas de predicar que la gente desarrolla un control sobre la gente, sobre el redil, sobre el rebaño. La gente no se mueve, no puede salir, no puede subir, no puede hacer nada sino pedir permiso.
Eso no es el evangelio en su esencia. El evangelio en su esencia no es un mensaje de condenación, no es un mensaje de deshonra, no es el verdadero evangelio. Sin embargo, ese evangelio que les estoy hablando está en muchos altares, está en la boca de muchos predicadores, y es por esta razón que, aun siendo el mensaje poderoso, no cumple su función muchas veces porque no está siendo hablado en su esencia. Está siendo tergiversado. Ahora, la palabra evangelio del griego quiere decir buen mensaje, buena noticia. ¿Cuántos aquí les gusta recibir un buen mensaje? ¿Cuántos aquí les gusta recibir un mensaje malo, un mensaje difícil? ¿Cuántos aquí? No nos gusta, ¿verdad? Mira, estás despedido. Wow, uno vuelve triste. Mira, te aumentaron el sueldo. Gloria a Dios. ¿Amén o no amén? Nos gusta escuchar buenas noticias y no nos gusta escuchar malas noticias. Hasta te puede traumar. Imagínate cuando tú recibes una llamada a las 11 de la noche. Wow, uno ya se asusta. Una llamada a las 11 de la noche. Tú, Dios mío, ¿qué me está llamando a esa hora? A esa hora muchas veces es difícil que te llame para dar una buena noticia. Mayormente es para dar una mala noticia, y no vas a dormir tampoco por preocupado. Así que el evangelio es un buen mensaje, y toda persona que lleva las buenas noticias del evangelio, él se hace un portador del evangelio en su esencia. Vea, no hay un mensaje más poderoso, más hermoso, más transformador do que el mensaje del evangelio. Es interesante que entendamos esto. Dese cuenta, el comunismo, cuando estaba en su apogeo, decía esto: nosotros los comunistas predicamos una mentira como si fuese verdad y la gente nos cree, y los cristianos que tienen la verdad muchas veces predican la verdad como si fuese mentira y la gente no le cree. Porque a veces predicamos con miedo, predicamos asustados, con duda. El evangelio en su esencia es poder de Dios. El evangelio en su esencia es transformación de vida, transformación de Dios. Amén, amén. Así que necesitamos ser portadores de este mensaje, de este buen mensaje, de este mensaje transformador. Debemos entender eso. Tú tienes el mensaje más poderoso aquí en la tierra. Amén, amén. Mira lo que dice aquí Isaías 52:7. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice: Sión, tu Dios reina. O sea, tiene pies hermosos, aún con juanete, aún con uñero, aún con lo sea, son hermosos, porque está llevando el mensaje del evangelio, el mensaje de transformación, de liberación, de bendición. Ahora, cuando el evangelio es predicado en su esencia, él tiene 5 características. Pregúntame cuáles son. Con ganas. Primera característica del evangelio en su esencia es que es un mensaje de alegría. El evangelio produce alegría, el evangelio produce gozo, el evangelio transforma una cara cerrada, triste, en una cara alegre. El evangelio tiene el poder de hermosear tu rostro. Segunda característica, es un mensaje de paz. Vea, David, escribiendo el Salmo, él hablaba de que aún en valle de sombra de muerte, la vara y el callado del Señor le infundía aliento, y el Señor le aderezaba mesa en presencia de sus angustiadores. Y aún en guerra y teniendo angustiadores, él tenía paz para sentar a comer. El evangelio en su esencia te da paz, una paz sobrenatural, una paz indescriptible.
El evangelio es bueno, en su esencia es un buen mensaje. El evangelio en su esencia es un mensaje de salvación y no de condenación. El evangelio en su esencia es un mensaje que demuestra y certifica el gobierno de Dios. Cuando tú predicas el evangelio en su esencia, tú estás declarando que ha llegado el dominio de Dios, ha llegado el gobierno de Dios, el reino de Dios se ha acercado. Eso es característica del evangelio en su esencia. Ahora, en el mundo hay tres clases de evangelio. Pregúntame, ¿cuáles son? Con ganas. Primero, está el evangelio del hombre. ¿Sabía que está el evangelio del hombre? El evangelio humano, el evangelio natural, el evangelio del hombre. Y ese evangelio es el que viene del corazón humano, de sus tradiciones, de su cultura. Ese evangelio es implementado a través de la astucia humana, por la manipulación y el control. Hay muchas personas líderes que ellos usan la palabra, pero ellos usan la palabra para sacar provecho de la gente. Ellos usan la palabra y manipulan a la gente para hacer lo que ellos quieren. Pero no es el evangelio de Dios. Ese es el evangelio del corazón del hombre, de su tradición, de su astucia, de su entendimiento. Entonces está el evangelio del hombre. Y muchos siguen el evangelio del hombre pensando que están siguiendo el evangelio de Dios. Está el segundo evangelio, un evangelio de demonios. El evangelio del demonio es implementado a través de error, de falsas revelaciones, las cuales es como que toma un poco de verdad y mezcla con la mentira, con el engaño, con el error, y las personas tragan el engaño, el error, pensando que están siguiendo a Dios. Dese cuenta que ahorita mismo hay casi 2.000 millones de musulmanes en el mundo. Ahorita. Y ellos están siguiendo un evangelio que no es. Es un engaño, una mentira. Ahorita en el mundo hay algunos millones de testigos de Jehová que están predicando un reino que no es. Está engañado. Ahorita en el mundo hay una cantidad de millones de seguidores del hinduismo en India, de budismo en los países asiáticos, y están creyendo algo que no es, por un engaño, por un error, y ese es un evangelio de demonio. Y está el tercer evangelio, que es el evangelio de Dios. Y el evangelio de Dios, por supuesto, es el que está fundamentado en la palabra de Dios, en la Biblia sagrada. Vea, ¿cuántos tienen Biblia aquí? Levanta la mano los que tienen Biblia. Aunque sea en su celular, levanta su celular ahí, porque yo sé que hoy estamos en una era digital, la gran mayoría. Yo ando con mi Biblia en mi tablet y la Biblia en mi celular. Y si me preguntan si también me van a ponchar, porque no cargo una Biblia. Pero ya estoy tan acostumbrado a leer la Biblia acá, porque cualquier cosa yo copio, pego, ya hago mis mensajes. Tengo aquí ya esa herramienta, ¿no? Pero la palabra de Dios, la Biblia sagrada, aquí es la máxima autoridad para nosotros. Es la revelación de Dios a la humanidad, y para nosotros es la máxima autoridad en cuestión de fe y de doctrina. Y aquí está el evangelio de Dios. El evangelio en su esencia está aquí en la palabra de Dios. Ahora, el evangelio de Dios se divide en tres categorías. Pregúntame, ¿cuáles? Primera categoría del evangelio es que es un evangelio de salvación. Diga, es un evangelio de salvación. Dese cuenta que el texto que leí al principio dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Diga, para salvación.
Entonces la primera categoría del evangelio es un evangelio de salvación. Y por supuesto el evangelio de salvación está fundamentado en el sacrificio de Cristo. O sea, nadie se puede salvar sin Cristo. Todo aquel que quiera encontrar salvación y perdón tiene que venir a Cristo, tiene que creer en Cristo, tiene que creer en el sacrificio del Calvario, tiene que saber que Cristo vino a la tierra, murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Amén, amén. Entonces la primera parte del evangelio de Dios es un mensaje de salvación, un mensaje de reconciliación. Segunda categoría del evangelio de Dios es el evangelio de la fe cristiana. Es todo lo relacionado a las bendiciones de la salvación. Cuando tú recibes salvación, cuando tú recibes perdón de pecado, ahora tú te haces acreedor de promesas de Dios, porque ahora tú cambiaste de postura, de posición. Tú no eres más criatura, tú eres hijo de Dios, y el hijo de Dios tiene derecho a las promesas. El hijo de Dios tiene derecho a la herencia. Y la segunda categoría habla de la fe cristiana para alcanzar las bendiciones. Habla de la fe cristiana para alcanzar las promesas. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Entonces tú tienes herencia, tú tienes promesa. Como hijo de Dios, incluso Dios dice: vamos, ensancha el sitio de tu tienda, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sea escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. También Dios dice: pídeme, te daré por herencia las naciones. Vea cómo Dios trata con sus hijos. Pídeme, te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces Dios nos está desafiando a pedir, a abrazar, a recibir las promesas. Entonces, y la tercera categoría del evangelio de Dios es un evangelio de la parte escatológica, o sea, de todo lo que está por suceder en el futuro, cómo viene el arrebatamiento de la iglesia, cómo viene la venida de Cristo en gloria, cómo viene la venida del anticristo a la tierra, cómo viene todas las pestes, todos los sellos, 7 trompetas, 7 copas, 21 juicios van a venir sobre la tierra. Todo esto está dentro del evangelio escatológico, que es revelado por Dios, por Cristo a Juan, y que trajo a nosotros. Entonces esto está el evangelio completo, el evangelio en su esencia, y lo debemos tener, conocer. Y la esencia del evangelio no se encuentra en rituales, en tradiciones humanas, en cargas pesadas que afligen y oprimen a la gente, en normas que nadie puede cumplir, en prohibiciones y legalismo. Es todo lo contrario. El evangelio en su esencia trae libertad, trae prosperidad, trae alegría, trae claridad. El evangelio en su esencia trae poder de Dios para vivir una vida de victoria. Y el evangelio en su esencia lo podemos presentar apenas en 8 palabras. Pregúntame cuáles. 8 palabras definen, resumen la esencia, la plenitud del evangelio. La primera palabra es redención. Diga conmigo, redención. Estas 8 palabras cubren las necesidades del ser humano: espirituales, físicas, emocionales, familiares y financieras. Y la primera es, diga conmigo una vez más, redención. La palabra redención del griego es apolostrosis. Y hay una segunda palabra para redención que es exagorazo. Vea que la palabra redención quiere decir el acto de pagar el precio por la liberación de un esclavo. Vea, y eso es apolostros, se habla de liberación. Vea, Cristo pagó el precio para que tú fueras libre del pecado. Él pagó el precio que tú no podías pagar. Nadie podía pagar por la salvación. Pero la redención habla de que Cristo vino y pagó el precio de tu liberación.
Y la palabra exagorazo habla que es comprar afuera en un mercado. Es como que Cristo llegó, el diablo tenía antes el hombre dominado, gobernado, pero por la venida de Cristo, por el sacrificio de Cristo, Él pagó el precio de tu libertad. Es por eso que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si pues el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, la primera palabra que define la esencia del Evangelio es, diga conmigo, redención. Dice aquí Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Diga: yo soy redimido. Diga a tu hermano: tú estás redimido. No hay deuda. Él pagó tu deuda. Ahora eres libre. Pero sabe, en esa libertad, soy libre, pero yo decido ser siervo de Cristo. Sabe que mucha gente quiere apenas hoy a Cristo como Salvador, pero no lo quiere como Señor. No, yo quiero que Él me salve, yo quiero que Él me bendiga, yo quiero que Él me prospere, pero no lo quiero como mi Señor. Y Él quiere ser tu Salvador, tu Redentor, el que pagó tu deuda, pero Él quiere ser tu Señor. Él quiere ser el que gobierna tu vida, el que dirige tus pasos, pero tú lo tienes que permitir. ¿Cuánto desea que Él sea su Señor? Segunda palabra que habla de la esencia del Evangelio es remisión. Remisión del griego es afesi y del latín remisio. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra remisión? Quiere decir devolución al lugar de origen. Vea qué fue lo que sucedió. Adán, cuando fue puesto en el huerto del Edén, él tenía comunión con Dios. Dios le hablaba, Dios estaba con Adán. Él tenía todo resuelto. Él era inmortal, él tenía la presencia de Dios, él tenía el paraíso, él era la autoridad sobre la tierra, él tenía prosperidad. Dios le dio 5 mandamientos. Cuando lo puso allí, le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, dominadla y sojuzgadla. 5 mandamientos de gobierno y de autoridad. Y sabe, cuando Adán pecó, él perdió: número 1, su inmortalidad; número 2, la presencia de Dios; número 3, perdió el paraíso, fue expulsado del paraíso; número 4, perdió la autoridad sobre la tierra, sobre los animales; y número 5, perdió la prosperidad. Tú ahora vas a sudar, vas a trabajar, vas a sembrar y vas a comer del sudor de tu rostro. Perdió 5 cosas que Dios le había dado. Pero con la venida de Cristo, como el segundo Adán, ¿sabe qué hizo Cristo? Él nos ha devuelto una vez más a la presencia de Dios. Remisión quiere decir devolución a la presencia de Dios, devolución al lugar de origen. O sea, Dios nos ha hecho para estar en comunión con Él. Y hoy, si tú quieres, tú puedes diariamente estar en la presencia de Dios. Hoy, diariamente, tú puedes tener comunión con Él. ¿Y sabe qué? Con la remisión de Cristo, la presencia de Dios fue restaurada. ¿Cuántos hoy sienten la presencia de Dios? Por la remisión. Pero también el paraíso que Adán perdió, pero ahora todo aquel que cree en Cristo, al morir o cuando seamos arrebatados, vamos a vivir con Él en el paraíso, en el cielo. Fue devuelto el paraíso. También aquellos que han creído en Cristo, hemos recuperado la autoridad. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, con la remisión de Cristo, tú recibes otra vez la autoridad. La iglesia de Cristo aquí en la tierra es la autoridad legal. Tenemos el poder en el nombre de Jesús, y eso por la remisión. Entonces, remisión te devuelve a la posición de autoridad, a tu paraíso, a tu lugar de origen que no debías haber salido jamás. Tercera palabra que habla de la esencia del Evangelio: regeneración. O sea, generar otra vez. Del griego la palabra es paligenesia y anagenao. Significa
regeneración y renacer. Vea, dice la Biblia en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, se refiere a ser generado según Dios, no según la voluntad del hombre. ¿Cuántos aquí son generados según la voluntad de Dios? Hemos sido generados, hemos nacido de nuevo. Y esto habla de la esencia del evangelio. Toda persona que no ha nacido de nuevo no puede disfrutar del evangelio en su esencia. Tenemos que nacer de nuevo, del agua, del espíritu, y ser criado no según la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Cuarta palabra, restauración. Diga conmigo, restauración. Diga fuerte, restauración. Restauración es la acción de tornar nuevo, restaurado aquello que está deteriorado. Vea, y eso es una especialidad de Dios. El evangelio tiene esa eficacia. Alguien llega aquí a la iglesia con el matrimonio deteriorado, quebrado. Llega aquí a la iglesia lastimado, herido, ofendido, con deseo de venganza. Y cuando llega al evangelio de Dios, al encuentro con Jesús, él es restaurado. O sea, es tornar nuevo otra vez. Él viene en tu falencia y te restaura. Diga conmigo, ese es el evangelio en su esencia. Y tú tienes que ser portador de este evangelio. Hay matrimonios que necesitan que de tu boca salga esta palabra. Hay hombres de negocio que necesitan recibir esta palabra de parte de Dios. Tú tienes que ser portador del evangelio que trae restauración, que trae esa nueva generación de parte de Dios. Quinta palabra, renovación. Quiere decir tornar nuevo otra vez, sin cicatriz, aquello que estaba envejecido. Y del griego la palabra que se usa para renovación es anakainosis o anagena, significa engendrar otra vez. Pero esa parte es la parte más espiritual, mental. Mira lo que dice aquí Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la renovación de tu mente. Hay personas que Dios se quiere llevar a un nuevo nivel. Hay personas que Dios le quiere regalar dones, talentos, habilidades, pero hay un bloqueo mental, hay paradigmas mental. Él necesita una renovación de mente. La única manera que tú puedes entender el evangelio en su esencia, practicar y vivir según la voluntad de Dios, es que venga una renovación en tu mente. Diga ya a tu hermano, llegó el tiempo de renovar la mente para lo nuevo de Dios. El ser humano tiene la tendencia a agarrarse a cosas, a experiencias del pasado. Hay cosas que uno a veces no logra superar. Hay experiencia y aprendizado que queda toda la vida. Pero en lo de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas a cada mañana. Dios quiere llevarnos a un nivel de mayor renovación, de darnos ideas nuevas, ideas creativas, ideas productivas. Dios nos quiere hacer estar adelantada en los tiempos. Pero necesito renovar mi mente. Si no, no voy a poder percibir, entender, comprender, intuir lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Vivir en Venezuela no es fácil. Trabajar en Venezuela es todo un desafío, pero la gente que tiene una renovación de mente puede hacerlo. Muchas personas están atadas a una propuesta, están pensando que su liberación, su bendición está fuera del país. Pero yo estoy claro que la gente que tiene una mente renovada puede creer que aquí en este país vamos a ver la gloria de Dios. Aquí vamos a ver lo sobrenatural de Dios en todas las áreas. Pero hay que renovar la mente. ¿Cuántos creen esa palabra? Sexta palabra que define la esencia del evangelio: restitución. Diga conmigo, restitución. Restitución del hebreo es shalom. Y la palabra shalom significa reembolsar, remunerar, recompensar,
premiar, devolver por completo, implica reparação de dano ou herida. Vea, e aqui sucedem duas coisas. É interessante entender esse tempo que nos ha tocado viver aqui em Venezuela. Todos, eu me imagino, hemos vivido tempo de pérdida. Hemos perdido família, hemos perdido amigos. Eu estava conversando ayer com um senhor allá em Ciudad Bolívar, e conversando, um senhor próspero, uma linda família, que tinha um projeto hermoso para sua família, e agora ele vendo que 3 de seus filhos estão fora e 2 estão aqui, e ele disse: não era para que isto fuera desta maneira. Ele queria poder disfrutar de seus filhos, de seus netos aqui, pero han sucedido tantas coisas no país que ha arrojado pérdidas. Hemos perdido a presença de seres queridos, hemos perdido tempo de qualidade com os filhos, com a mesma pareja, hemos perdido relação, pessoas que han tenido que salir, de repente uno se foi adelante e outro se quedou, e esse não pudo ir, e se separou a família. Hemos vivido situações inúmeras de pérdida, pero sabe que eu estou creyendo que em este tempo se vai ativar a palavra de Deus que está plasmada en la esencia del evangelio. Se va a activar un tiempo del shalom de Dios, se va a activar un tiempo de la restitución de parte de Dios. Aquellos que han tenido pérdida financiera, pérdida en la salud, pérdida con amigos, pérdida de familiares, viene un tiempo de restitución de parte de Dios. Y en este tiempo 2 cosas van a pasar: la restitución. Mira lo que dice Dios aquí: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios está prometiendo que va a traer restitución. Lo que ha comido la oruga, lo que ha comido el saltón, el revoltón y la langosta, son animales que actúan para destruir la finanza, para destruir la cosecha, para destruir la prosperidad, para destruir tu futuro. Y Dios está diciendo que traerá restitución. O sea, y afirma Dios que viene ahora un tiempo de honra. En la restitución de parte de Dios viene una parte en donde Dios te va a honrar. Y mire lo que Él dice aquí: y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. O sea, Dios te va a permitir volver a tener un tiempo en donde habrá abundancia en tu casa, en donde vas a abrir tu nevera y verás que tendrá abundancia. Vas a abrir tu despensa y verás la abundancia de Dios. Vas a poder tener cuentas con finanzas suficientes. Dios está prometiendo restitución. Vamos, levanta tu mano que eu quero profetizar sobre ti esta noche. Eu quero declarar que tú que has vivido el dolor, el dissabor de la pérdida, viene sobre ti un tiempo de restitución de parte de Dios. Aquello que te ha robado la oruga, el saltón, el revoltón, aquello que el devorador se ha metido, Dios traerá restitución. Dios traerá restitución. Y Él dice: comeréis hasta saciaros. ¿Cuánto desea comer buena comida, disfrutar del trabajo de tus manos? Eso es bendición de Dios. Viene para Venezuela un tiempo de restitución. La gente que ha aguantado ese tiempo, que han orado, que han trabajado, que han resistido, van a ver la restitución de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo y ha llegado el tiempo que Él ha cambiado la suerte de esta tierra. Y todos los que han aguantado ese tiempo verán la restitución de Dios. Y tú vas a poder decir que Dios ha hecho maravilla. Aleluya. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos reciben esa palabra? Atrápala en el espíritu. Así que viene un tiempo de restitución. Es un tiempo en donde Dios restituye lo que te ha sido quitado, robado. Pero también viene un tiempo de retribución. Restitución es lo que has perdido, pero retribución es la recompensa por aguantar. ¿Cuántos aquí han aguantado?
¿Cuántos aquí se han mantenido? ¿Cuántos aquí están dispuestos a seguir firme delante de Dios? Dios es un Dios justo. Si tú aguantas, si tú pasas la prueba, vendrá el tiempo de retribución, el tiempo de recompensa. Él dice aquí, mire lo que dice la palabra: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Si te has mantenido firme, has seguido trabajando, has seguido creyendo en Dios, has seguido amando a Dios, viene tu recompensa. Levanta tu mano que yo quiero profetizar. Yo creo que estoy en una tarde en donde se activa esa palabra a tu favor. Viene tu recompensa a causa de tu fidelidad. Mire lo que Dios dijo a la iglesia de Esmirna. Él dijo: tú tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre y has guardado la fe. Porque no has negado mi nombre y has guardado la fe, yo pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Yo quiero profetizar que por causa de tu fidelidad, por causa de tu resiliencia, por causa de mantenerse, por causa de aguantar, Dios colocará delante de ti una puerta abierta. Es una puerta de retribución, es una puerta de honra, en donde tú verás la mano de Dios cumpliendo su palabra. ¿Cuánto recibe esa palabra? Y todos los que estamos trabajando para Dios en su obra seremos recompensados. Así que cada vez que te toque servir, sirve con la excelencia, sirve con todo corazón, da lo mejor tuyo, da tu mejor tiempo, prepárate para servir como si fuese la primera vez, y sirve con pasión, con entrega, como si fuese la última vez, porque lo que vas a hacer para Dios tendrá recompensa. Pero necesitamos hacer sin murmuración, sin quejarnos. Y otra cosa muy importante que debemos tomar en cuenta: cuando tengas que servir a Dios, sea Dios primero, después todo lo demás. Muchos tenemos la mala costumbre de dejar en último lugar las cosas de Dios. No, yo voy a arreglar algo en la iglesia, pero la otra semana, el final del mes, la primera semana. Y yo me pongo a hacer un montón de cosas antes de atender lo de Dios. Cuando tenga que atender algo de Dios, que sea Dios primero, después todo lo demás. Da primicia para Dios, da honra a Dios, coloca a Dios en primer lugar. Deja a quien sea esperando, pero lo de Dios primero. Sea diligente, sea presto, sea pronto. ¿Y sabe qué? Habrá retribución, habrá honra de parte de Dios. ¿Cuántos están entendiendo esa palabra? No les estoy aquí manipulando, les estoy enseñando el principio. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando tenga que hacer algo para Dios, que sea Dios primero. Cualquiera puede quedar esperando, pero Dios no. La obra de Dios no. Primero Dios, después todo lo demás. Diga eso a su hermano: primero Dios, después todo lo demás. Pero cuando yo edifico en la casa de Dios, Pablo dice que yo puedo edificar en 6 clases de materiales. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, 12 y 13. Él dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vea, cuando te toques trabajar en una casa de bendición, en un ministerio aquí, en el altar, en la predicación, en la enseñanza, lo que vayas a edificar, hazlo bien. Edifica en oro, edifica en plata, edifica en piedras preciosas. No edifica en madera, no edifica en heno ni en hojarasca. Edificar en oro es edificar para la gloria de Dios. Cada vez que tengas que servir, que hacer algo,
llénate de humildad, llénate de adoración y dice: eso lo voy a hacer para la gloria de Dios. No importa que no te aplauda, no importa que no te vea, no importa que no te reconozca, lo estás sirviendo para la gloria de Dios. Y los cielos te están viendo y vendrá retribución, vendrá recompensa. Cada vez que te toque servir, evangelizar, predicar, sirve en plata. Servir en plata es servir para la salvación de almas. Que lo que tú hagas salve vidas. Que lo que tú hagas permita que otras personas conozcan el evangelio y sean salvados. Plata en la Biblia habla de compra, de rescate, de salvación. Cristo fue vendido por 30 monedas de plata. Habla de compra, de rescate, de salvación. Cuando tú sirves y edificas en plata, lo estás haciendo para la salvación de almas. Así que conviértete en un ganador de vida, conviértete en un ganador de alma. Trabaja en plata y vas a tener recompensa. Pero también trabaja en piedras preciosas. ¿Qué significa trabajar en piedras preciosas? Significa trabajar con la dirección, con la guianza y con el poder del Espíritu Santo. No lo haga en tu fuerza apenas, no lo haga en tu habilidad apenas. Hazlo con el poder, hazlo con la unción, hazlo con la dirección, hazlo con la guianza del Espíritu Santo. Conviértete en alguien íntimo del Espíritu Santo. Y lo vas a edificar en oro, plata y piedras preciosas. Pero si no, corro riesgo de edificar en madera. Madera es algo que tú llevas al fuego y se deshace. Hojarasca, heno, se vuelve ceniza con el fuego, no queda. Es cuando yo trabajo solo en mi fuerza, solo en mi habilidad, solo para la gloria de mi nombre, solo para que me reconozca, solo para que me aplauda, y ya recibo la recompensa aquí. Así que estamos edificando en la obra de Dios y lo tenemos que edificar bien. Eso es el evangelio en su esencia. Hay recompensa, pero hay que edificar bien. Diga eso a su hermano: hay que edificar bien. Diga ahí: Dios te está hablando. No te hagas de desentendido. Y la última palabra que define la esencia del evangelio es resurrección. Diga conmigo: resurrección. Es levantarse de los muertos para la vida eterna. Del griego la palabra es exanastasis, significa levantarse de la tumba. Vea, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Y Pablo escribió a los Tesalonicenses 1, 4 y 14 y 16: porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la resurrección es una doctrina esencial del evangelio. ¿Sabe? Aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados primero en el momento que Cristo venga. Pero si tú estás vivo, si no has muerto, tendrás la bendición de ser transformado en un cuerpo nuevo, inmortal, incorruptible, igual al cuerpo de Cristo. Indica que la muerte no tendrá poder sobre ti. Seremos transformados. ¿Cuántos aquí tienen el Espíritu Santo? Y lo que todos necesitamos para que esto suceda es tener el Espíritu Santo. Porque Cristo viene en las nubes, y al llegar a las nubes para arrebatar su iglesia, todos los que tienen el Espíritu Santo recibirá el comando, la voz del trompeta, y Él transformará tu cuerpo en un átomo de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, y tú irás al encuentro del Señor en los aires, y la muerte no te podrá tocar. Serás transformado. Ve que eso es poderoso, eso es extraordinario. Eso la gente tiene que saber. Nosotros servimos a Dios y venimos acá porque hay cosas superiores a lo material, hay cosas superiores a las conquistas de la tierra, porque hay una promesa de vida eterna, hay una promesa de resurrección, hay una promesa de transformación. El evangelio en su plenitud, el evangelio en su totalidad, en su esencia. Vea,
Un predicador estaba una vez en una universidad en Estados Unidos y de repente predicando sobre la resurrección de Cristo, sobre Cristo, su sacrificio, su muerte y resurrección. Y de repente alguien le dice: pero el Cristo de ustedes era muy pobre. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque él no tenía dinero ni para comprar una tumba. Y el predicador, escuchando esto, dijo: no, lo que pasa es que Cristo era muy sabio, porque él sabía que iba a pasar solo 3 días, decidió pedir prestado. No necesitó comprar una tumba, solo por 3 días la tomó prestada. Él murió como hombre, sufrió como hombre, murió como hombre, fue enterrado como hombre, pero resucitó como Dios para nunca más morir. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que tú y yo somos portadores del Evangelio en su esencia. La esencia del Evangelio se manifiesta a través de la palabra diga conmigo: redención, remisión, regeneración, restauración, renovación, restitución, retribución y resurrección. El Evangelio de las 8 R. En 8 R, 8 palabras, tú defines, tú presentas el Evangelio en su plenitud, en su totalidad, en su esencia. Y tú eres portador de este Evangelio.